Hola, bienvenidos a Simple Vista, el podcast de Visión Latina. Soy Marcela Garzón y hoy hablaremos del nivel más fino de la visión binocular, la estereopsis. La estereopsis es la capacidad del sistema visual para percibir profundidad a partir de las pequeñas diferencias entre las imágenes que recibe cada ojo. Es lo que nos permite calcular distancias, percibir volumen y movernos con precisión en el espacio. Pero esta habilidad no depende solo del cerebro, también está influenciada por la óptica que colocamos frente a los ojos. Hoy entenderemos cómo la prescripción, los prismas y el diseño de los lentes pueden favorecer o comprometer la percepción tridimensional. Y como hoy hablaremos de profundidad y percepción espacial, me acompañan Iris y Esclero, listos para ayudarnos a comprender cómo dos imágenes ligeramente distintas pueden convertirse en una sola experiencia tridimensional precisa. Muchas gracias, Marcela. Bueno, vamos a empezar imaginando un escenario que, estoy seguro de que le ha pasado a gran parte de quienes nos escuchan. Claro, a casi todos. Ajá. Imaginemos salir de la óptica con unos lentes nuevos, dar un paso hacia la calle y de golpe sentir que el pavimento está, 15 centímetros más arriba de lo normal. Uy, sí, esa sensación de vértigo. Exacto, que el estómago da un repentino vuelco. O sea, el cerebro sabe perfectamente, por pura lógica, que se está caminando sobre terreno plano. Pero los ojos juran que el suelo está inclinado en una pendiente súper peligrosa. Sí, es una sensación verdaderamente desorientadora. Y resulta que la culpa no es del equilibrio, interno, sino de cómo un pedazo de plástico transparente acaba de reescribir por completo las reglas del espacio físico. Totalmente. Y es una experiencia sumamente común, de hecho, que expone una verdad fascinante. O sea, solemos tratar a los lentes como si fueran simples limpiaparabrisas, por así decirlo. Ajá, como que solo limpian la vista. Exacto. Creemos que entra una imagen borrosa, el cristal la limpia, ajustando el enfoque, y pues ya el problema está resuelto. Pero la realidad fisiológica es mucho más compleja e incluso un poco aterradora. ¿Aterradora en qué sentido? Pues en que ese cristal no solo está aclarando una imagen bidimensional, está interviniendo directamente en cómo la corteza visual construye el volumen y la profundidad del mundo. Y precisamente por eso vamos a hacer esta inmersión profunda hoy. Para nuestra audiencia, si alguna vez han sentido mareos, inestabilidad espacial o fatiga extrema al cambiar de armazón, pues la respuesta a ese misterio está justo ahí, en la intersección entre la física y la neurología. ¿Así es? Toda esta exploración de hoy se basa en un trabajo súper revelador de Camplus. Ajá, el Centro de Capacitación en Salud Visual. Ese mero. Específicamente estamos revisando las investigaciones del Dr. Marco Aurelio Torres, que es su coordinador académico. Él desglosa algo que suena muy técnico al principio, la influencia de la óptica en la percepción de la profundidad. Que suena a clase de física avanzada. Sí, total. Pero que en el fondo explica por qué un lente mal ajustado puede literalmente hacernos sentir que el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Es fascinante. Y para entender por qué un error de milímetros en un cristal genera tanto caos, primero hay que desmenuzar el milagro absoluto que es la visión humana normal. Ok, vamos por partes entonces. Sí. En el ámbito clínico, y como bien señala el documento del Dr. Torres, el pináculo de esta función tiene un nombre específico. Se llama estereopsis. Estereopsis. Suena a sonido estéreo, ¿no? Tiene la misma raíz, de hecho. Es la capacidad de nuestro sistema visual para percibir la profundidad, el relieve, el volumen de los objetos. Y el mecanismo para lograr esto es, pues, una obra maestra de la evolución, basada puramente en la geometría. A ver, la geometría entra en juego porque tenemos dos ojos separados en la cara, ¿cierto? O sea, no están viendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Esa es la clave geométrica, exactamente. La distancia promedio entre las pupilas de un ser humano adulto es de unos, 6 centímetros. Ajá. Esto significa que el ojo derecho y el ojo izquierdo tienen perspectivas ligeramente distintas de cualquier objeto que miremos.
A nivel anatómico, la retina derecha captura un ángulo y la izquierda otro completamente diferente. Ok. Y por sí solas, las imágenes que se proyectan en el fondo del ojo son planas, son bidimensionales. Y aquí es donde ocurre el verdadero trabajo pesado. Estas dos señales viajan por el nervio óptico hasta la corteza visual en el cerebro. O sea, el cerebro es el que hace la magia de armar el 3D. Exactamente. La corteza detecta esas pequeñas diferencias, lo que clínicamente llamamos disparidades retinanas, y utiliza esa discrepancia matemática para extruir la imagen y crear una escena tridimensional perfecta. ¡Wow! Para visualizar esto de forma sencilla, siempre pienso en cómo funciona la industria del cine cuando graban una película en formato 3D. En Hollywood, o sea, no usan una cámara normal. Utilizan un equipo enorme que, literalmente, empaqueta dos lentes separados físicamente para simular esos 6 centímetros de distancia entre nuestros ojos humanos. Es una analogía perfecta. Claro, o sea, filman dos películas distintas al mismo tiempo. Y cuando la gente está sentada en la sala con esas gafas puestas, si los proyectores pierden la sincronización aunque sea por una fracción de segundo, la película no solo se ve borrosa. No, marea muchísimo. Genera una náusea insoportable. Nadie puede tolerar mirar esa pantalla así. Es que la analogía del cine es excelente para entender el colapso del sistema. Pero hay que añadirle un nivel más de complejidad biológica. Porque en el cine, el proyector hace el trabajo de alinear las imágenes, ¿no? Sí, es una máquina. Pero en la biología humana, ese trabajo lo hacen 6 músculos extraoculares en cada ojo. Están trabajando en tensión constante, como ligas muy precisas, para apuntar con precisión láser hacia el mismo objetivo. Claro, porque si no apuntan al mismo lado, ves doble. Así es. Por eso el artículo subraya que la estereopsis no es simplemente ver nítido. Representa el nivel más avanzado y delicado de la visión binocular. Es el indicador clínico definitivo de que los músculos del ojo y la corteza visual están trabajando en una integración perfecta. Entonces, si esa sincronización biológica es tan perfecta de forma natural, ¿qué pasa cuando le metemos un cristal artificial en medio de la ecuación? Ahí es donde las cosas se pueden complicar. Porque, volviendo al texto de Camplus, entiendo que un sistema óptico perfectamente recetado hace que todo este esfuerzo sea invisible. O sea, el cerebro no sufre. Pero si algo sale mal, introducimos lo que el autor llama disparidades artificiales. Lo fascinante aquí es que al alterar el trayecto de la luz antes de que toque el ojo, podemos enviar información espacial contradictoria a la corteza visual. A ver, explícame eso con un ejemplo visual. Imagina que el lente derecho desvía la imagen 1 milímetro hacia arriba y el izquierdo no. Uf, ok. El cerebro entra en pánico total, porque en la naturaleza los objetos sólidos no existen a 2 alturas diferentes simultáneamente. No tiene sentido físico. Claro, una mesa no puede estar arriba y abajo a la vez. Exacto. Entonces, para evitar ver doble, el cerebro fuerza a los músculos oculares a trabajar al doble de su capacidad para alinear las imágenes artificialmente. Esto aplasta la estereopsis. De pronto, la sensación de profundidad colapsa, el mundo se siente inestable, plano, y el agotamiento mental es abrumador. Espera un momento. O sea, ¿me estás diciendo que no estamos simplemente arreglando la capacidad de enfoque del ojo, sino que en ciertos casos estamos doblando activamente la luz de la habitación antes de que siquiera llegue a la pupila? Así de drástico es, sí. Porque eso suena a que estamos, no sé, alterando la física del entorno para engañar al cerebro. Pues ese engaño es de hecho una de las herramientas clínicas más potentes de la óptica aplicada y se conoce como el uso de prismas oftálmicos. Es realmente fascinante cómo funciona. Prismas, como los triángulos de cristal que separan la luz en colores. Un poco de esa familia, sí. Un lente normal busca cambiar el punto de enfoque, pero un prisma tiene un propósito muy diferente, que es modificar la dirección aparente de los rayos luminosos. La luz siempre se desvía hacia la parte más gruesa del prisma, o sea, la base. Y esto desplaza la imagen proyectada hacia el vértice, hacia la punta. A ver si sigo la idea, ¿eh? Digamos que tenemos a un paciente cuyos músculos oculares están exhaustos. Ajá, un caso muy común. Digamos, no sé, porque tiene una tendencia natural a que un ojo se desvíe hacia afuera. Su cerebro está gastando cantidades industriales de energía todo el día, jalando ese ojo hacia el centro para no ver doble. Sí.
Y esa energía desperdiciada es lo que el texto llama esfuerzo fusional. Es una descripción muy precisa de la carga fisiológica, la verdad. El esfuerzo fusional es literalmente la lucha constante por mantener una imagen única. Para aliviar esa tortura silenciosa, el especialista puede colocar un prisma en el lente. ¿Y qué hace el prisma ahí exactamente? Pues, en lugar de obligar al ojo a girar hacia el centro para encontrar la imagen, el prisma dobla la luz y mueve la imagen hacia donde el ojo prefiere descansar naturalmente. Ah, wow. Básicamente le estamos llevando la montaña a Mahoma. Tal cual, esa es la frase perfecta. El documento detalla cómo esto se aplica en la clínica y destaca, por ejemplo, los prismas compensatorios para forias crónicas o los prismas de alivio. ¿Prismas de alivio? Suena súper terapéutico. El mecanismo del prisma de alivio es de mis favoritos de todo el reporte. No busca corregir una desviación por completo, sino que reduce sutilmente la demanda de convergencia. O sea, el esfuerzo de cruzar los ojos al leer. Exactamente. En una época donde pasamos 10 horas diarias frente a pantallas, relajar esa tensión muscular mediante prismas estratégicos puede literalmente salvar a un sistema visual del colapso y restaurar la calidad de la estereopsis. Oye, pues todo eso suena como un superpoder clínico. Es como darle una herramienta ortopédica perfecta al cerebro. Pero, claro, todo superpoder tiene su reverso oscuro, ¿no? Totalmente. Me imagino que recetar prismas es como recetar medicamentos fuertes. La dosis y la intención lo son todo. Me gusta mucho la idea de la herramienta ortopédica, pero el peligro de equivocarse es aún mayor. Es como ponerle un yeso con un ángulo desviado a un hueso que estaba sano. El doctor Torres lanza una advertencia sumamente severa sobre esto en el texto. ¿Qué advierte exactamente? Sobre lo que él llama el mal control prismático. Si a un paciente se le induce un efecto prismático incorrecto, el daño a su percepción espacial es inmediato. No hay periodo de gracia. ¿Y qué experimenta la persona en ese caso? O sea, si sale a la calle con eso puesto. El texto detalla un cuadro clínico de intolerancia aguda. Se deteriora la capacidad para calcular distancias en la zona intermedia. Leer se vuelve casi imposible porque las letras parecen flotar o, no sé, moverse en la página. ¡Qué pesadilla! Y además, los movimientos laterales del ojo generan una especie de efecto barrido que desorienta completamente el equilibrio postural de la persona. Es el clásico paciente que vuelve a la óptica diciendo, no soporto traer estos lentes puestos ni 5 minutos. Y esto me lleva a la parte de esta investigación que me dejó genuinamente alarmado. Porque, a ver, entiendo que un profesional puede prescribir un prisma intencionalmente para curar, ¿no? Sí, cuando hay una necesidad médica real. Pero, ¿qué pasa si el prisma no fue recetado? El texto sugiere que podemos estar usando prismas accidentalmente. Así es, y pasa muchísimo. Inducidos por errores de fabricación en lentes que, en teoría, son de lo más comunes y corrientes. Entremos un momento al terreno de los lentes monofocales, que son los que usan la inmensa mayoría de la gente para leer o para ver de lejos, recta y sin interrupciones. Suena lógico, ¿sí? Sin embargo, para que un lente monofocal funcione sin alterar la realidad, hay una condición no negociable. El centrado debe ser anatómicamente perfecto respecto al paciente. Es como mandar a hacer un traje a medida. A ver, cuéntame. Sí, imagínate que puedes comprar la mejor lana del mundo en un sastre de lujo. Las medidas de largo de los brazos pueden ser correctas, pero a la hora de coser, el sastre se equivoca por 2 centímetros al unir la manga con el hombro. Ah, claro, te arruina la caída. Exacto. Cuando te pones el saco, la tela te tira de la espalda, no puedes levantar el brazo bien y todo el traje se siente torcido. Los materiales eran impecables, pero un error de geometría arruinó la funcionalidad. Pasa lo mismo con los lentes y las pupilas, ¿no? Esa metáfora del tirón ilustra perfectamente el estrés físico del que habla el documento. Y en óptica, ese tirón tiene un modelo matemático riguroso. El artículo introduce aquí una regla de oro que explica todo este fenómeno, la famosa ley de Prentice. A ver, en las notas de investigación veo esta fórmula, la ley de Prentice, expresada como P igual a C por F. Y voy a admitir algo, cuando veo ecuaciones en medio de un análisis clínico, mi primer instinto es huir hacia otro lado. Suena a examen de física de la prepa.
No, no hay necesidad de oír, te lo prometo, porque la mecánica detrás de la fórmula es sorprendentemente intuitiva cuando la vemos en acción. Ok, explícamelo como si no supiera nada de óptica. Va. La P representa el efecto prismático inducido, es decir, el prisma accidental que estamos creando sin querer. Ok, el error, digamos. Exacto. Luego, la C minúscula es la clave de todo el desastre. Representa la descentración. Es la distancia, medida en centímetros, entre el centro óptico real del cristal y el centro exacto de la pupila de quien lo usa. Ok, los centímetros de margen de error del sastre. Exactamente. Y finalmente, la F es el poder dióptrico, o sea, ¿qué tan fuerte es la graduación del lente en sí? Entonces, si mi graduación, la letra F, es muy fuerte, y mi pupila no está exactamente alineada con el centro del cristal, que es la letra C, Ajá. básicamente estoy multiplicando ambas cosas. Estás multiplicando un error de posicionamiento por la potencia del lente, y el resultado es P. O sea, un prisma de tamaño considerable empujando la luz hacia donde no debe. Increíble. Pongamos un escenario del mundo real que ocurre todos los días en las ópticas. Alguien con una miopía alta compra unos lentes económicos por internet. Súper común hoy en día. Sí, introduce su graduación correctamente en la página web, pero el laboratorio fabrica el lente dejando el centro óptico desplazado apenas un par de milímetros respecto a la distancia interpupilar del usuario. ¿Y qué pasa en el cerebro de esa persona al usar esos lentes nuevos? A simple vista seguro siente que ve súper nítido, ¿no? Al principio sí, la visión es nítida porque la graduación, la fuerza del lente, es la correcta. Pero al estar el centro desplazado, la ley de Prentice dicta que la luz se está doblando ligeramente hacia afuera o hacia adentro. Ok. Entonces, durante las primeras horas del día, los músculos extraoculares del paciente van a compensar ese prisma no deseado haciendo un sobreesfuerzo tremendo. El cerebro está en modo de emergencia oculto, forzando la fusión binocular. Como aguantando la respiración sin darse cuenta. Totalmente. Pero para las 2 de la tarde en la oficina frente a la computadora, el sistema se agota. Aparece un dolor de cabeza fulminante alrededor de los ojos, inestabilidad espacial al caminar y una pérdida dramática de la estereopsis fina. Y todo por un par de milímetros de desviación en la montura. Uf, es que pensar que un lente sencillo de una sola graduación puede desencadenar semejante caos espacial por un error milimétrico realmente te hace cuestionar cada vez que te pones unos anteojos. Te cambia la perspectiva por completo. Y a ver, si un cristal liso es una trampa mortal en potencia, ¿qué demonios ocurre con esos lentes complejos que tienen múltiples graduaciones metidas a la fuerza en la misma superficie? Estoy hablando, claro, del campo minado que deben ser los lentes progresivos. Es que abordar los lentes progresivos es subir el nivel de dificultad al máximo, tanto para el fabricante como para la corteza visual del usuario. Me imagino. Un lente monofocal tiene un comportamiento predecible, al fin y al cabo, pero un progresivo, por su propia anatomía, es un mapa topográfico de potencias variables. Claro, tienen de todo ahí metido. Exacto. Para que un usuario pueda ver nítido de lejos por la parte superior, de forma intermedia por el centro y de cerca por la parte inferior, la superficie del lente debe curvarse de maneras muy extremas y complejas. Es como intentar aplanar la cáscara de una naranja contra una mesa. Inevitablemente se va a arrugar o a distorsionar en los bordes. Esa es la ley física ineludible. Para crear ese canal de visión clara en el centro, la óptica tiene que empujar todo el astigmatismo y la distorsión hacia la periferia del lente, hacia las zonas laterales. O sea, hacia donde miramos de reojo. Así es. Y es aquí donde el análisis del Dr. Torres se vuelve súper crítico. Estas transiciones no solo cambian el enfoque, generan una variación prismática constante y fluida en los lados del lente. Básicamente, mirar a través de los lados de un progresivo es como mirar a través del fondo de una botella de agua mientras la mueves. Exactamente. En la práctica clínica se crea lo que se conoce como el efecto de nado. Además, hay algo peor. Cada vez que el paciente mueve los ojos hacia un lado, un ojo está mirando a través de una zona de distorsión más gruesa que el otro. Porque las pupilas se mueven juntas hacia la misma dirección. Exacto, y eso crea diferencias prismáticas severas entre el campo nasal y el campo temporal. O sea, un ojo recibe una imagen torcida y el otro recibe una imagen diferente. Usar progresivos suena a ponerle al cerebro una carrera de obstáculos en pleno funcionamiento. Es una excelente forma de verlo.
Y me imagino que el éxito depende casi enteramente de qué tan hábil sea el sistema visual de la persona para navegar ese caos. Sí, depende de la fuerza base del paciente. O sea, si el cerebro de alguien de nuestra audiencia es una especie de, no sé, atleta visual sano, con buenos reflejos musculares y sin fatiga, probablemente saltará esos obstáculos prismáticos sin darse cuenta, ¿no? Ignorará la información borrosa de los lados y seguirá adelante. Binoculares sólidas, el cerebro tiene una plasticidad asombrosa para integrar estos cambios prismáticos dinámicos y simplemente filtrar el ruido visual de la periferia. Pero, ¿qué pasa si el atleta está cansado? O, siguiendo la analogía, tiene una rodilla mala. Ahí es donde el castillo de naipes se cae. En pacientes que ocultan debilidades como forias no diagnosticadas o una historia de supresión visual intermitente, introducir un lente progresivo estándar puede desmoronar por completo la estereoscopia. Y las consecuencias no son teóricas, son prácticas y hasta peligrosas en actividades del día a día. Me imagino tareas dinámicas, donde calcular la profundidad en fracciones de segundo es de vida o muerte, como manejar un auto y mirar de reojo los espejos laterales para cambiar de carril. Exactamente. Manejar, bajar escaleras con poca iluminación en la noche, o incluso tareas de alta precisión que requieren cambios de foco constantes, como trabajar con múltiples monitores en un escritorio o cirujanos en profesiones médicas. Claro. En estos usuarios, mantener una estereopsis funcional se vuelve una tarea titánica. De hecho, el documento de CAMPLUS resalta que medir la estereopsis en usuarios de progresivos es la prueba de fuego. ¿Cómo así? Si el valor de percepción de profundidad es bajo durante el examen, es una señal clínica de alarma. Nos indica que el corredor progresivo está induciendo demasiadas demandas fusionales y el cerebro del paciente simplemente está perdiendo la batalla. No puede con tanto estrés. Sabiendo que los progresivos generan, por definición, estas distorsiones laterales masivas y efectos prismáticos variables, la pregunta obligada es, ¿cómo resuelve la tecnología moderna este problema? Afortunadamente, hay soluciones tecnológicas muy avanzadas hoy en día. Sí, porque la gente no va por la calle chocando masivamente contra las paredes, o al menos no todos. Tiene que haber una manera de mitigar este laberinto óptico. Sí, claro. El panorama general de la óptica ha evolucionado agresivamente para solucionar este reto exacto, y la respuesta se encuentra en el control de la simetría binocular mediante tecnología de fabricación digital avanzada. A ver, cuéntanos más de eso. Tradicionalmente, los lentes progresivos se moldeaban de manera estándar, en bloque, o sea, un molde igual para todos. Hoy en día la solución reside en los diseños de tecnología freeform o de talla digital punto por punto. O sea, ya no es un molde genérico. Sino que están, digamos, esculpiendo el cristal con precisión microscópica basándose en cómo se mueven los ojos de una persona en particular. Así es, y el impacto de esto en la neurología es gigantesco. La tecnología digital calcula la superficie del lente con algoritmos hipercomplejos para cada punto posible de la mirada. ¡Wow! Esto permite esconder los astigmatismos no deseados en zonas muertas, ampliar el corredor libre de distorsiones en el centro y asegurar algo vital: que cuando los ojos se mueven a la vez, los prismas inducidos en el lente derecho sean prácticamente idénticos a los inducidos en el lente izquierdo. Ah, claro. Si la distorsión es exactamente igual en ambos ojos, el cerebro no entra en conflicto. No hay información contradictoria. Precisamente, se anula la disparidad artificial que mencionábamos al principio. Y como concluye la investigación del Dr. Torres, cuando logramos esto mediante un diseño progresivo personalizado y obviamente un centrado impecable. Respetando la ley de Prentice. Exacto. La recuperación de la estereopsis funcional es rápida y contundente. El paciente recupera la estabilidad espacial, desaparecen los mareos y se facilita la adaptación muchísimo. Tiene todo el sentido del mundo. Por el contrario, intentar adaptar un progresivo básico y mal centrado a un paciente con una función binocular frágil es garantizar el fracaso clínico absoluto. Pues resulta increíble la cantidad de variables invisibles, cálculos matemáticos y batallas neurológicas que están operando constantemente a escasos milímetros de nuestras pupilas. Es un mundo microscópico impresionante. Recapitulemos un poco las grandes revelaciones de este análisis profundo del documento de CAMPLUS, porque honestamente cambia radicalmente la manera en que deberíamos entender la salud visual.
La estereopsis, esa apreciada visión en 3 dimensiones que nos permite calcular la profundidad y navegar el entorno físico sin caer por las escaleras, pues no es solo un hardware biológico estático con el que nacimos y que funciona solo. Definitivamente no. Es un sistema altamente dinámico y vulnerable. Exacto, es algo que está siendo modulado activamente, o sea, interferido o potenciado, por las leyes de la física que dictan el cristal que colocamos frente a nosotros. Ponerse unos lentes no es solo ajustar el enfoque para leer letras pequeñas en un menú, es ajustar la infraestructura de nuestra estabilidad en el espacio físico. No lo pudiste haber resumido mejor. Un prisma mal colocado o un centro óptico desplazado por error no solo hace que veamos, digamos, raro, sino que agota nuestro cerebro al obligarlo a recalcular la realidad en tiempo real. Y para la práctica clínica, ese conocimiento lo es todo. La reflexión más importante del Dr. Torres es elevar el estatus de la estereopsis. Sí. Deja de ser un simple efecto secundario agradable de ver nítido, para convertirse en el parámetro clínico definitivo, el marcador funcional del éxito o el fracaso de una prescripción óptica. Si la estereopsis del paciente es de alta calidad después de ponerse los lentes, sabemos que el diseño es correcto. La simetría está cuidada y hay confort binocular real. ¿Y si pasa lo contrario? Si la estereopsis se degrada, sabemos matemáticamente que hemos introducido un obstáculo artificial y estamos condenando a la persona a una fatiga invisible e incesante. Todo este complejo viaje por la fisiología ocular, las matemáticas de la luz y el sobreesfuerzo del cerebro nos deja con un pensamiento final, algo para que quienes nos escuchan se lleven y reflexionen mucho más allá del consultorio y de la óptica. A ver, te escucho. Resulta fascinante pensar en esto. Si nuestra percepción inquebrantable de la profundidad, nuestra certeza visceral de lo que está cerca, lo que está lejos, y dónde están exactamente los límites de los objetos que agarramos cada día. Ajá. Si todo eso es en realidad una construcción tan delicada del cerebro que puede ser llevada al caos y la distorsión por apenas 1 milímetro de desviación en una pieza de plástico o un prisma accidental, Uf, sí. ¿qué tan real entonces es esa sólida geometría del mundo físico que creemos navegar cada día con tanta seguridad? Quizás esta realidad tangible, esa que damos por sentada al abrir los ojos cada mañana, no sea más que una maravillosa y sumamente frágil alucinación neuroóptica compartida. Me deja sin palabras. Es una reflexión súper profunda. La próxima vez que alguien se pruebe unos anteojos nuevos y sienta que el suelo se le mueve, recuérdenlo. No están probando un lente, están probando la elasticidad de su propia realidad. Y con esa perspectiva óptica, cerramos nuestra inmersión por hoy. Ha sido una exploración fascinante y nos vemos en el próximo análisis profundo. Gracias, Iris y Esclero, que hoy nos recordaron que la profundidad no es solo una ilusión, es el resultado de una coordinación precisa entre óptica y sistema visual. Esto fue A Simple Vista. Soy Marcela Garzón, Latina con Visión. La estereopsis es un marcador sensible de la calidad de la fusión binocular. Pequeñas variaciones prismáticas, descentraciones mínimas o desequilibrios entre ambos ojos pueden alterar la correspondencia retiniana y reducir la percepción de profundidad. Por eso, en la práctica clínica, preservar la estereopsis no es solo una meta sensorial, es un indicador del éxito óptico y funcional de nuestra percepción.